Shabbat Shalom. Vamos a comenzar con esta porción que toca hoy. Es la porción Toldot. Esta parashá también es de las muy conocidas. Claro que todas las del principio de Bereshit son historias muy conocidas. Y pues aquí está básicamente la historia de Yitzhak. Isaac es el hijo de Abraham. Aquí podemos ver esta historia sin olvidarnos que la Torá está hablando de nosotros mismos, de quienes somos, de nuestra alma. Y claro, ahorita que van a hablar una historia de los hijos de Yitzhak, que quiere decir que va evolucionando el quiénes somos, y va habiendo un refinamiento, nos vamos componiendo, ¿verdad? Perfeccionando. Y esto pues está contado como la historia de dos hijos, ¿verdad? Claro que aquí pues esta historia de estos dos hijos que ya habíamos platicado alguna vez, estos dos hijos que va a tener Yitzhak, que nacen pues gemelos casi al mismo tiempo, ¿no? Nace primero uno y agarrado del talón nace el segundo. El primero, Esav, pues va a representar esta parte interna de nosotros, el ego, y el segundo hijo que nació inmediatamente después, agarrado del talón, es Jacob. Jacob representa, que nace después, representa la conciencia. Y está hablando de nosotros mismos, de cómo nacemos primero con este deseo de recibir para mí mismo, el ego muy acentuado, y luego viene la conciencia. Claro, viene después, agarrada del talón, entonces pues tiene que ir creciendo esta conciencia. Y de eso se trata la historia. Estas historias están contadas en cierto modo para explicar cómo somos nosotros mismos. Obviamente ya les estoy contando de quiénes son los personajes, ¿verdad? La historia de la que cubre esta porción es principalmente una historia de Isaac. De Isaac, que pues se casa con Rebeca, ¿no? Yitzhak y Rivka, y comienzan su matrimonio pues con, por decirlo así, 20 años de infertilidad, pero pues es el asunto que primero se ve, ¿no? Que no podía tener hijos, y después de que Yitzhak estuvo orando por ella, Rivka pudo concebir y va a tener dos hijos en el mismo nacimiento, ¿no? Y estos hijos pues son Esaú, Esav y Jacob,
y que es que en este caso pues va a ser el seguidor de la descendencia de Abraham, ¿no? Obviamente pues es el lado bueno, ¿no? El lado de la conciencia que va a crecer y pues se trata de cambiar o cambiar esta parte del ego hacia tener conciencia, que es básicamente, está contando de nuestras propias vidas, de quiénes somos, de cómo vamos adquiriendo madurez, de venir de un deseo de recibir para mí mismo, vamos madurando y vamos cambiando a lo que quiere el Eterno, ¿no? Un deseo de dar, compartir, amar, ser generoso, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que se está viendo es el desarrollo de esta perfección, que obviamente pues empiezan desde muy chicos, ¿no? Y claro, empieza la historia diciendo que ya estaba embarazada Rebeca y hay el asunto que venían sus hijos peleando desde la panza de la mamá, ¿verdad? Desde el vientre de la madre. Obviamente se trata de una pelea entre el ego y la conciencia. Esta pelea siempre la vamos a tener nosotros mismos, ¿no? Y es la clásica pues pelea interna dentro de nosotros, de decisión de quiénes somos, de aprender a hacer lo bueno, de ir por el camino correcto, ¿verdad? De tomar las decisiones correctas. Y claro, a veces nos falla porque pues tomamos las decisiones incorrectas, porque nos gana el lado del deseo de recibir para mí mismo, el lado del ego. Y esa es la gran batalla, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las veces nos está ganando el ego. Y eso es donde sufrimos al aprender eso, ¿no? La forma en que ponen este desarrollo, ¿no? Porque pues en esta porción básicamente pues se va a desarrollar la vida de Yitzhak junto con sus dos hijos que van creciendo, se van haciendo grandes, e Isaac se va haciendo anciano, ¿no? Y pues aquí hay toda esta historia pues va a terminar en un evento, ¿no? En que el padre Yitzhak, que ya está muy viejo, ya no ve bien, y quiere ya pues bendecir a sus hijos, despedirse por si algo pasa, lo llaman antes, ya esté preparado, ¿no? Y pues hay toda esta conocida historia en que Jacob, con la ayuda de su mamá, de Rivka, se hace pasar por su hermano para que le den la bendición del primogénito. Ok, ya había habido el asunto de la primogenitura en una escena cuando estaban más jóvenes, que por hambre, ¿verdad? Por un impulso reactivo de parte de Saúl, ¿verdad?
tenía mucha hambre y quería que le dieran de lo que estaba preparando Jacob, y Jacob le propuso que sí le daba, pero sí le vendía su primogenitura, y él dijo que sí, con tal de que le dieran de comer, y se la vendió. Y pues este sentido pues ya era la primogenitura de Jacob, porque se la vendió el hermano mayor, ¿verdad? Hay ese tipo de historias, y al final pues le gana la bendición del hermano mayor, del primogénito, ¿verdad? Y pues Esaf al final descubre que pues su hermano le ganó la bendición, y a pesar de que también recibió una bendición de su padre, tal vez no igual, ¿no? Pues quería matar a su hermano, y pues el hermano tuvo que huir de la casa de sus padres, ¿no? Y pues, por decirlo así, Rebeca lo envió a Harán, al lugar de la familia, de su familia, donde estaba su hermano Labán. Y ese era el asunto en cuanto a la historia. Pero pues lo que hay que tomar en cuenta es qué nos está contando la historia de nosotros mismos, ¿no? De esta pelea o esta confrontación que siempre hay entre el ego y la conciencia, el poder crecer, el poder madurar, ¿verdad? El poder estar bien. Tenemos ahí problemas en ese aspecto. Y pues aquí hay esta confrontación, ¿no? Que la historia pues es una historia que se va dando con la historia de Jacob, de Isaac, Yitzhak siendo el padre, el hijo de Abraham, el padre de estos dos muchachos que ahorita están ganando el protagonismo de la historia, ¿verdad? Pero pues están en casa de su padre, ¿no? Van creciendo, va viendo estas escenas de los conflictos aún antes de nacer y ya después de nacer, y de la compra de la primogenitura, ¿no? Que obviamente está contando una historia en que Jacob desea la primogenitura, y se ve que al mismo tiempo Esaú desprecia la primogenitura, no le interesa más el deseo de recibir para mí mismo, ¿no? Puesto muy bien en la escena con hambre del caldo rojo que estaba preparando Jacob, ¿no? No le importó nada más que satisfacerse a sí mismo. Y obviamente es para ponernos a pensar cómo estamos nosotros, en qué modo estamos, a quién nos parecemos de esos dos hermanos. Y claro, se trata de centrar, de aprender, de balancear esos lados, ¿no? Y claro, esta historia es clásica, es muy conocida, y se sabe este sentido de aprender, ¿no? Conste que estoy viendo la escena, por decirlo así, del caldo rojo que la ponen cuando están jóvenes, ¿no?
en que el ego es muy fuerte y el otro lado, Jacob, el personaje que lo que representa a Jacob, ¿no? Va tomando fuerza en la historia. Y al mismo tiempo, bueno, están contando lo que está pasando en la familia, ¿no? Que el padre excava unos pozos, ¿no? Excava 2 pozos y vienen los filisteos y pelean por ellos. Y bueno, excava un tercer pozo en el que ya no hubo confrontación, ¿verdad? Y hacen un pacto el rey de los filisteos, Abimelech e Isaac. Ok, este tipo de historias están entrelazadas, ¿no? En el que se enfocan en el padre y la madre, y luego en los hijos, y luego en los muchachos, y luego otra vez en el padre, en cómo va la historia de la familia, y de ver cómo van, por así decirlo, pues progresando en la vida. Obviamente el trabajo de poder balancear el lado del ego con el lado de la conciencia o de la perfección, de la madurez, de ya saber hacia dónde vamos, qué deberíamos de hacer, ¿verdad? Porque a veces creemos que sabemos a dónde vamos y sabemos qué deberíamos de hacer, pero eso pensamos que ya sabemos, pero muchas veces estamos influenciados fuertemente por el lado del ego y habría que poner ese detalle en balance. Y esos son los pequeños detalles que van variando, ¿no? El balance, y lo están poniendo aquí en una historia de una vida, de cuando Isaac era joven y se casa con Rivka, hasta Isaac viejo, ya despidiéndose casi de sus hijos, ¿no? Queriendo darles la bendición, ya que le falla la vista, ¿no? Y va esa historia en una vida poniéndonos ese ejemplo de que la lucha que tenemos dentro va a durar toda la vida, ¿no? Porque, ok, aquí no acaba todavía la vida de Jacob, digo de Isaac, y pues ni de Jacob ni de Esaú, va a continuar para la próxima porción. Pero pues es un trabajo que se va a hacer continuamente. Y ese es el sentido en el que está contado, ¿no? La continuidad de ese trabajo. Siempre cierra este asunto con la escena en cuanto Isaac quiere bendecir a Esaú con la bendición del primogénito. Pero, pues, ahí es donde Jacob, ayudado por Rebeca, ¿no? Que obviamente cada personaje representa un aspecto de nosotros mismos, ¿no? Isaac es un personaje que está representando el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo de los sefirots, el lado de la disciplina, el lado de la justicia, el lado de la severidad, y Rebeca, en
en este caso pues, siendo su esposa, ¿no? Era una esposa que tenía del otro lado, del lado de Gesed, del lado del amor generoso. Y obviamente los hijos también pues se están centrando entre los dos, son una combinación de los dos, pero aquí ya se están viendo diferentes aspectos, más que del lado de Gesed o del lado de Geburah, ¿no? Del lado del amor o del lado de la severidad. Estamos viendo aspectos de recibir para mí mismo y de recibir para dar, ¿no? El aspecto de poder desarrollar la conciencia de uno mismo, que es Jacob, ¿no? Y aquí obviamente hay este aspecto que al leer la historia literalmente, ¿no? Pues a veces se escandalizan algunos, ¿no? De cómo pudo disfrazarse Jacob de Esaú para que le diera la bendición, ¿no? Que está técnicamente pues engañando a su papá. Pero pues aquí lo que se está tratando es aspectos de nosotros mismos, ¿no? De cómo centrar, cómo corregir este deseo de recibir. Tenemos un deseo de recibir, ¿no? De recibir para mí mismo y va a irse corrigiendo en un deseo de recibir para dar hasta que esté totalmente corregido, que sea un deseo solo para dar, eliminando pues el deseo de recibir, ¿no? Claro que es un proceso que tarda mucho tiempo, ¿no? Y por eso está puesto así de la juventud a la vejez de Isaac, ¿no? Y aquí lo que se va viendo, ¿no? Es este aspecto. Ok, el lado de convertir el deseo de recibir a un deseo de dar, quiere decir que vamos a necesitar pues muchas formas de corregirnos a nosotros mismos. Y esto que está pasando, las ganas de Jacob de recibir la bendición del primogénito, ¿no? A tal grado de disfrazarse de Esaú, ¿no? Pues es simplemente una forma de poner el asunto de que con tal de corregirnos, a veces tenemos que como que engañarnos a nosotros mismos, porque aquí todo el aspecto que se está viendo es dentro de nosotros mismos, ¿no? Hay veces que mucha gente, por ejemplo, los que quieren dejar de fumar, si deciden voy a dejar de fumar y dejan de fumar, no logran hacerlo porque pues los tienen ya pues un cierto vicio interno y entonces regresan a fumar, ¿no? Y lo mismo podría ser a beber, ¿no? Si tienen problemas con la bebida, quitarse la bebida cuesta mucho trabajo, ¿no? Y así como el ejemplo que estoy hablando de fumar, ok, no es suficiente con quitarse el cigarro, no fumar, porque se van generando unas ansias internas, ¿no? Dependo del cigarro o del alcohol, en el otro ejemplo, ¿no?
y voy a regresar. Y entonces habría que hacer como hacen ciertos sistemas de quitarse los cigarros, es, ok, engaña un poco al cuerpo, ¿no? Y bueno, se ponen no sé, por ahí hay algunos cigarros electrónicos, ¿no? Que sacan vapor y da la impresión que estás fumando, pero no estás fumando, pero no te quitas la manía y entonces, ok, te van bajando poco a poco la dependencia del cigarro, ¿no? O que te pones por ahí algún parche y entonces el cuerpo cree que pues que estás fumando porque recibe una cierta dosis de nicotina, pero pues eso no funciona muy bien porque finalmente pues te estás alimentando de nicotina de otro lado, ¿no? Pero son técnicas justamente que están haciendo lo mismo que la historia. Están tratando de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? De que sí estamos fumando, pero no estamos fumando y así me voy quitando el hábito, ¿no? Y quiere decir que hay cosas que nos van a costar mucho trabajo. Que solo decir lo voy a dejar, ¿no? Y tomar esa decisión y grabar esa decisión en nosotros mismos, ¿no? De decir yo ya no voy a hacer esto y dejarlo de hacer. No necesariamente, así como estoy poniendo el ejemplo, tiene que ser algo que parezca a una droga o algo que cause vicio, ¿no? A veces es como somos, ¿no? Es, por ejemplo, dejar de mentir. Te acostumbras tanto a mentir que dejar de mentir se convierte en la misma penuria, ¿no? Como si estuvieras adicto a una droga, ¿no? Y solo lo vas a poder hacer hasta que tomas la decisión de no hacerlo y tratarlo de no hacer. Saber que te hace daño, que está mal, y es la única forma en que se puede lograr, ¿no? Pero pues, por decirlo así, aquí la Torá nos está poniendo un ejemplo de estos pequeños engaños al cuerpo, ¿no? Ok, puedes empezar a engañarte a ti mismo y con tal de corregir, ¿no? Ok, con tal de perfeccionarnos a nosotros mismos. Pero pues hay que superar ese nivel, ¿no? En la historia finalmente pues iba a haber una corrección final o van a poder superar esta enemistad que tienen Jacob y Esaú. Que parece una enemistad y que básicamente está diciendo Esaú que va a matar a Jacob, pero pues va a llegar un momento en que lo superan, ¿no? Ok, tenemos que esperarnos a la siguiente porción para ver cómo van desarrollándose, ¿no? Pero finalmente lo van a superar. Pero pues aquí están poniendo en partes cómo se puede ir perfeccionando, y ese es el sentido en que está puesto aquí. Que a veces pues nosotros mismos, a nuestro ego hay que engañarlo para poder avanzar, ¿verdad? Porque pues parece que es bastante difícil y
Y este último ejemplo que di, el de dejar de mentir, pues es una droga que generamos nosotros mismos, entonces no es fácil quitársela por ese lado, ¿no? Tal vez podemos ir quitando las mentiras grandes, ¿no? Haciendo las más pequeñas, y ya van a quedar las mentiras pequeñas, o luego les llamamos mentiras blancas o las disfrazamos, pero pues siguen siendo mentiras, ¿no? No es la verdad. Y esa es la dificultad de ir avanzando o ir corrigiendo, ¿no? Y ese es justamente el tema que está teniendo la porción. El cómo puedo ir, y en este caso la droga se llama deseo de recibir para mí mismo. ¿Cómo puedo ir quitándome ese deseo de recibir para mí mismo y transformando ese deseo? Y conste que puedo ir por partes, un deseo de recibir para dar, que sería una parte intermedia, ¿no? Que es pues una especie de engaño a nosotros mismos, ¿no? Que sí voy a recibir, pero lo voy a dar, pero estoy pensando en que voy a recibir, ¿no? Aunque la corrección final, el dar, va a complementarse finalmente con el recibir, ¿no? Porque toda acción de dar también tiene la acción de recibir. Pero primero sería la acción de dar, ¿no? Das y vas a recibir otra cosa, ¿no? Y no necesariamente es un recibir para mí mismo o recibir para el ego, ¿no? Aquí están jugando con esa temática también. El problema que tenían al principio, que vemos a Yitzhak y a Rivka, que no se podían embarazar. En cierto sentido se podría decir que Rivka era infértil. Entonces pues obviamente quiere decir que pues hay una cierta dificultad para avanzar, y eso es lo que quiere decir, ¿no? Que hay cierta dificultad para avanzar. ¿Cómo se corrigió en este punto? Pues sí están poniendo que Yitzhak oró por Rebeca. Y ese es un punto importante, ¿no? Está el dar, ¿no? Y ese es lo que están manejando, ¿no? Oras por alguien más. No oras por ti mismo, ¿verdad? Y ese es un aspecto que está poniendo para ir corrigiendo, ¿no? Pero claro, en la historia conste que no es totalmente altruista, ¿no? No están en el modo de dar o de lo que yo estoy orando es solo no es para mí, es solo para la persona a la que estoy orando, ¿no? Eso sería completamente altruista, que ya estaría corregido, si no están hablando de un término que cae en este sentido de aprendizaje, ¿no? En el que Jacob ora por Rebeca para poder tener hijos, ¿verdad? Para que Rebeca tenga hijos, pero la realidad es que es en plural, ¿no? Van a tener hijos los dos, o va a tener hijos Isaac.
O sea, este es un modo en el que está orando por alguien más, pero también está recibiendo, ¿no? Es la corrección de recibir para dar. Está puesto en ese modo, en que no es totalmente altruista, obviamente, porque él también se va a beneficiar con tener un hijo y claro, se benefició teniendo dos, ¿no? Pero, en fin, está orando por Rebeca, por alguien más, y ese es el asunto o el cambio que se está haciendo, ¿no? Estoy orando por alguien más. Y es obviamente en la temática de la sabiduría, en la temática del uso normal, ¿verdad? Aún de los rabinos y del halajá, ¿no? Se fijan mucho en este aspecto, ¿no? En el que obviamente no va a ser tan bueno orar por mí mismo que hacer una oración por alguien más, siendo la corrección del mismo estilo, ¿no? No es deseo de recibir para mí mismo, sino es un deseo para dar a alguien más. Y esa es obviamente una temática importante que se menciona en muchos comentarios, en el que ponen que fijarse en ese detalle, ¿no? Pero pues en grandes rasgos quiere decir que yo mismo me puedo ir corrigiendo, ¿no? Aunque estoy orando por alguien más, pero me estoy beneficiando yo mismo. Isaac ora por Rebeca, ¿no? Y que sería una forma de empezar a corregirnos a nosotros mismos. Por supuesto, este asunto de los deseos o de la corrección de los deseos, ¿no? Ya poniéndoles nombre, como le están poniendo aquí, en que hay deseos egoístas, ¿no? Del lado de Esaú, deseos que de por sí en las descripciones de Esaú lo están dirigiendo hacia abajo, hacia Malhut, y los otros deseos, la corrección que se está haciendo, esta ganancia de madurez, ¿verdad? De cordura, de perfección, el poder aumentar la conciencia, ¿verdad? Que es representado por Jacob, ¿no? Es el camino que me dirige hacia arriba, ¿no? Hacia unirme más con el Eterno. Y entonces obviamente el otro camino, el que me pega a Malhut, pues me está alejando del Eterno. Y esa es parte de la temática que se está manejando aquí, y de poder comparar, ya que lo ponen como una historia de dos muchachos, la forma de ser de los dos muchachos, ¿no? Claro, esas líneas de que a Esaf le gusta, es un hombre de campo, le gusta ir al campo, le gusta ir a cazar, le gusta ese tipo de cosas, son descripciones del campo, es Malhut, ¿no? Está pegado a Malhut, está pegado a los deseos de recibir para mí mismo. Y Jacob está del otro lado trabajando esos niveles de separarse del deseo de recibir para mí mismo a transformarlo a un deseo de recibir para dar, a un deseo de perfeccionarse, de corregir, de adquirir esos atributos, esas características que tiene el Eterno, ¿no?
lo- los midot necesarios que tenemos que aprender, que pues nos puede costar varios años aprenderlos. Y ese es el sentido de una historia larga, ¿no? Una historia que por supuesto no va a terminar en esta porción, ¿no? Van creciendo, ¿no? Y obviamente pues es cambiar el, el deseo de recibir, que lo tenemos porque es la única forma de recibir el aprendizaje del Eterno, que tengamos deseo de recibir, para recibir esa sabiduría del Eterno, para recibir esas lecciones que el Eterno nos quiere enseñar, pues para eso es el deseo de recibir. Pero claro, lo usamos egoístamente y queremos recibir para beneficiarnos a nosotros mismos, ¿no? Hasta que vayamos madurando y nos demos cuenta que el aprender la forma de ser del Eterno, la voluntad del Eterno, estos atributos del Eterno, finalmente nos van a beneficiar y por ahí podemos ir cambiando en que aprendamos que realmente nos conviene ir por el lado de incrementar la conciencia y de pegarnos a la voluntad del Eterno. Se oye sencillo decirlo, pero es un concepto bastante difícil de hacer, porque aquí pues como siempre pues no solo se trata de pensarlo o de entenderlo o de que ya diga, bueno, ya comprendí cómo va la historia que están contando, ya sé que es de transformar este deseo de recibir en un deseo de dar, de poder perfeccionarme a mí mismo. Ok, eso lo podríamos entender, pero se trata de hacer las cosas, se trata de que las llevemos a la realidad, no que las dejemos al nivel de la comprensión o al nivel del entendimiento, sino que sí hagamos el intento final de hacer las cosas físicamente en este mundo. Y ese es el punto final, ¿no? El poder adquirir la enseñanza completa, ¿no? El entender que cuando damos, finalmente sí hay este lado, la reciprocidad, ¿no? Al dar recibes, pero pues nada más recibes una cierta satisfacción, un cierto gozo, ¿no? De haber dado, de haber hecho lo correcto, y eso es lo importante, lo que tenías que hacer, aprender y recibir ese gozo, que obviamente pues influenciado con las cosas del mundo, pues seguramente uno está pensando, ok, y bueno, y si recibo gozo, ¿qué puedo comprar con ese gozo? Porque estamos pensando en el mundo en el que todo lo traducimos a qué puedo comprar para beneficiarme a mí mismo. O sea, todo se está reduciendo a ego, al deseo de recibir para mí mismo. Y ese es un concepto que hay que aprender a ir transformando, ¿no? Que al final sí vas a dar, pero también vas a recibir.
y vas a recibir lo que quiere darte el Eterno, ¿no? Y ese es el aprendizaje que tenemos que hacer, ¿no? A buscar lo que el Eterno quiere darme, a recibir lo que el Eterno quiere que reciba. Y es a través de que nosotros hagamos la acción de dar. Y esa es la dificultad para aprender todo esto que está pasando, ¿no? Claro, aquí está viendo en las escenas, la está poniendo de otra forma, ¿no? Isaac prefiere a Esaú. Y abiertamente la Torah nos está diciendo de la preferencia del padre por uno de los hijos, ¿no? Y claro, al mismo tiempo pues está puesta que Rebeca prefiere a Jacob. Está puesta la preferencia o cómo se ven naturalmente quiénes son, ¿no? Obviamente porque Jacob está pegado a este lado del ego y no, Esaú está pegado al lado del ego y de alguna forma Yitzhak está en ese lado o tiene características de ese tipo, siendo del lado izquierdo, ¿no? Y Rebeca, siendo del lado derecho, pues está pegado y por eso prefiere a Jacob, ¿no? Está viendo bien el deseo de dar o el deseo de compartir que tiene Jacob. Y por eso hay una cierta preferencia, ¿no? Y aquí la ponen como preferencia de los padres a los hijos, pero pues es exactamente como está pasando. Es vista desde esta forma, ¿no? Como se va hacia el lado del deseo, ¿no? Es complicado la porción, ¿no? Esto, cómo está al lado de Saúl, ¿no? Que al final, pues, va a ser corregido, ¿no? Va a estar en concordancia con Jacob, o sea, va a haber aprendizaje, ¿no? Muy parecido a todo este ejercicio que hubo en la porción pasada de Abraham con Ismael, ¿no? Que se tuvo que apartar de Ismael justamente porque está habiendo una corrección, ¿no? Todo este aspecto de la corrección o ir corrigiendo lo van poniendo en las otras historias, en cómo van contando las cosas, ¿no? Este sentido que tienen los sefirot, ¿no? Que hay unos del lado derecho, hay unos del lado izquierdo y hay unos en el centro. Y entonces ese es el sentido. Ok, en la Torah usan números, les gusta usar números, ¿no? El 1 siempre está pegado al lado derecho. El 2 es el lado izquierdo, es el lado de la severidad. Y el 3 es el lado central, la columna central,
que obviamente pues ya están corregidos, no se van ni a un lado ni al otro lado, ¿no? Y esa es la corrección que tenemos que estar buscando, ¿no? Y claro, ponen una escena donde Yitzhak cava un pozo y hay conflicto, y cava un segundo pozo y hay conflicto, y cava un tercer pozo y ya todo el mundo está en paz. Obviamente son los números estos que le estoy diciendo, ¿no? Ni al lado de Gesed, ni al lado de Geburah, sino en el 3, que es el lado del balance, ¿verdad? De Tiferet. Y eso es lo que está puesto en la escena, ¿no? Eso es lo que están poniendo, ¿no? Hay por ahí algunos comentaristas, ¿no? Que ponen, dicen, ya viendo la escena y viendo lo de los números 1, 2, 3 y todo, ponen, dice, es similar a que cuando construyeron el primer templo, pues no funcionó por ser el uno, ¿no? Y cuando construyeron el segundo templo, pues también no funcionó y obviamente hay las causas por las que se cayeron los templos, ¿no? Y están relacionadas con los lados, ¿no? Donde están el lado derecho, el lado izquierdo, y obviamente el templo bueno, el que se espera que va a durar y va a haber paz para siempre, es el tercero, ¿verdad? Como igualito que el pozo. Y que el pozo donde hubo paz. Y así es esta historia, pues porque está hablando de nosotros mismos, de que hay que aprender, hay que corregir, hay que encontrar este balance, ni es de un lado ni del otro lado, sino el lado central. Y es este número 3 que se repite en muchos lados, dando a entender siempre el 3, que es en la columna central, en el lado del balance, en el lado de la belleza. Y obviamente se trata que los personajes van corrigiendo, ¿no? Van acercándose al lado central también. A pesar de estar uno de un lado y otro del otro, los dos se van acercando y uniendo en el lado central. Y ese es lo que se está enseñando, y obviamente es una enseñanza para nosotros mismos, para el lado de corregir quiénes somos y cómo darnos cuenta qué tan pegados estamos al ego y cuánto nos falta para corregir o para pegarnos al camino que nos marca el Eterno, a la voluntad del Eterno, al camino correcto, a la rectitud, al balance, a esta parte que quiere que aprendamos el Eterno. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos, y por supuesto espero preguntas para de una vez resolverlas. Entonces ahorita volvemos después de una pequeña pausa, no va a ser muy grande. Shalom.